Saludos Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes Julio, un placer estar con ustedes de verdad, me da muchísimo gusto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti Guadalupe, gracias por incorporarte y participar en esta mesa. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio y hola al público que nos escucha, y bueno, me da mucho gusto que incorporemos, si me permites el comentario, claro, la sensibilidad y la perspectiva femenina a estas reflexiones que compartimos. Y bueno, pues también me da mucho gusto saludar a Ricardo Ravelo. Gracias. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Primero sorprendido y muy contento de que esté Guadalupe con nosotros para discutir temas. Ella es una amplia conocedora de todo lo que hoy vamos a tocar. Te saludo con mucho afecto, Julio. Ya te veo mejor, cada vez más firme en la salud. Y también a Víctor, compañero de mucho tiempo, de batallas periodísticas, al auditorio, saludos también que nos sigue. Muchas gracias a los tres. Hay muchos temas, la verdad, hay mucho material. Guadalupe, comienzo contigo para preguntarte tu opinión, el contexto, qué significa lo que dijo pues el jefe del Comando Norte de Estados Unidos respecto a que el 30 o el 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Qué trascendencia, Guadalupe? Claro que sí, pude leer esta nota. Primero que nada, me parece interesante cómo empieza otra vez este discurso desde los Estados Unidos de la falta del control que tiene México sobre su territorio. El 35% de control del territorio por los llamados carteles de la droga, que no sé bien a qué se refiere. Los carteles como organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, me imagino, porque eso es lo que les importa a los estadounidenses. Pero un 35% de control del territorio nacional querría decir que estamos ahorita como Afganistán, como que el talibán dominara 35% de México. Me parece una desproporción. Quisiera saber a qué se está refiriendo cuando está hablando de carteles, en primer lugar, porque sabemos que no podemos analizar esto solamente hablando de drogas, que tenemos grupos criminales que operan de distintas maneras, grupos paramilitares, grupos que se dedican al tráfico de personas o a otros diferentes tipos de delincuencia organizada. Y me gustaría conocer su metodología para decir que lo dominan. ¿A qué se refieren? Me parece un poco más como una estrategia mediática, como un discurso para justificar un poco más de presión al gobierno de México en este sentido y forzar la colaboración en los términos que los Estados Unidos quieren plantear. Bien, gracias Guadalupe. ¿Qué opinas sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, en principio me sorprendió, yo he seguido desde hace tiempo este tema. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2010, el Senado de la República, particularmente el área de estudios municipales, dio a conocer información con base en un estudio que hicieron en distintas zonas del país, y en aquel momento daban cuenta de que por lo menos el 60 o 65% del territorio en efecto estaba controlado por distintas organizaciones criminales, es decir, no propiamente se referían a las que se dedican al tráfico de drogas. Como sabemos, bueno, en los últimos 20 años el crimen se ha diversificado y el portafolio de actividades criminales así es muy amplio. Hablaban en aquel momento de que 60 o 65% de los municipios incluso eran gobernados por figuras ligadas directa o indirectamente con alguna modalidad criminal. Esto sorprendió en aquel entonces, por eso que, bueno, a la vuelta de una década, a mí me llama la atención que el porcentaje sea tan inferior. Es decir, porque hay informes del CISEN de 2011, hay informes de la propia PGR o FGR ahora, que dan cuenta nada más, por ejemplo, en el caso de Guerrero, de más de 400 grupos criminales dedicados a distintas actividades, ¿no? Con muchas ramificaciones, pero entreverados con la política, con distintos partidos, con alcaldes,
evidentemente las policías involucradas en todo este tejido mafioso, pero creo que es un tema que el presidente ha evadido siempre. Hoy, por ejemplo, en la mañanera se refirió a esto no de manera tan amplia como se esperaba, simplemente dijo que no era cierto, y luego planteó que no iba a entrar en controversia, ni se iba a pelear con el gobierno de Biden, todo lo contrario, pero él ha sido omiso en este tema de la narcopolítica, del control territorial que tienen los grupos criminales, cuando en realidad hablar de 200,000 muertos en lo que va de la administración de López Obrador, nos da cuenta de que en realidad no hay control territorial por parte del gobierno, y que en muchas zonas del país, en efecto, tiene más presencia el crimen que el Estado mismo. Y es probable que algún micrófono esté rozando con la ropa. A veces lo ponemos y está rozando, y eso hace un ruidito que está ahí persistente. Revisemos pues para ver si alguno de esos está sucediendo. Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿qué opinas por lo dicho por este alto personaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses? Mira, yo creo que lo hemos dicho en reuniones anteriores, en mesas anteriores de trabajo. Estados Unidos, al final de cuentas, ha mantenido una estrategia de neocolonialismo, de expansionismo en los últimos años, más allá de quién sea el partido que gobierne, ¿no? Al final de cuentas, lo que encontramos ahora es este discurso belicista, este discurso hegemónico, que va de la mano también y que se da en el mismo contexto de una entrevista en la que Joe Biden habla de que conoce a su homólogo, el presidente de Rusia, y además lo llama asesino, ¿no? De una manera muy violenta. Además, hay que tomar en cuenta lo que han sido también los avances estratégicos en esta guerra del siglo XXI realizados por las tropas estadounidenses en el Oriente, en Irán, significativamente. Creo que esto forma parte de una realidad y de un contexto mayor. A mí me llama la atención, y voy a retomar dos declaraciones que son muy fuertes y que de alguna manera una de ellas nos remite a lo que podemos considerar el escenario político nacional. La primera de ellas es de Glenn Bajek. Él es el comandante del Comando Norte del Pentágono. Él se ocupa de Canadá, de Estados Unidos y de México. Esas son las atribuciones geográficas. Y él dice que la relación con el ejército mexicano es inmejorable. Los llama socios inmejorables y tremendos, socios tremendos, dice, ¿no? Y esto tiene que ver con otro elemento de esta declaración, en el que habla del imperativo de la relación militar fronteriza, y esto nos remite pues obviamente a este otro conflicto que no podemos postergar y que es parte de la realidad de lo que está ocurriendo en la frontera de México con Estados Unidos. La otra declaración es del encargado del Comando Sur, el almirante Craig Feller. Este almirante, es la primera vez que yo escucho hablar a un encargado del Comando Sur, a un alto funcionario de la Secretaría o de lo que corresponde al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, a hablar sobre elementos que son importantes en términos territoriales. A lo largo de muchas mesas de trabajo hemos aquí reflexionado sobre lo que significa la guerra contra las drogas, sobre lo que significa la estrategia del gobierno de Estados Unidos para establecer un control territorial. Sí. Gray Feller habló de cómo el Partido Comunista Chino era una influencia insidiosa en nuestro continente y cómo buscaba a partir de dos elementos, ojo, control territorial. Y esos dos elementos eran, por una parte,
los megaproyectos que se llevan a cabo en nuestro continente. Y lo otro era la promoción de su tecnología informática. Sí. Me parece que estas dos declaraciones nos dan mucho en qué pensar. Otro elemento de estos discursos belicistas, Julio, permíteme nada más precisarlo, porque es importante señalar a nivel continental lo que ocurre. ¿Cómo ven a Guatemala, Honduras y El Salvador estos personajes? El encargado del Comando Sur insiste que los militares con los que ellos trabajan han hecho muy bien lo que ocurre en estos países, en contraste con la realidad dramática del aumento de migración por hambre que se ha dado en nuestros países. Y por otro lado, lo que se dice de Cuba, de Venezuela, corresponde a este discurso, a un discurso belicista, establecido desde hace muchos años por parte del gobierno de Estados Unidos. Creo que lo que encontramos ahora es pues el seguimiento, si me permites, o la continuidad, perdón, la palabra es continuidad, con lo que fue la política belicista del gobierno de Donald Trump, ahora con un gobierno demócrata. Muy bien, gracias, Víctor. Guadalupe, en términos generales, para muchos observadores de lo que sucedía en la elección presidencial de Estados Unidos, se estaría yendo el impetuoso, impredecible y tosco Donald Trump, y entra un hombre con una actitud aparentemente más mesurada, más modosa, pero declaraciones como estas, en la que se habla de este porcentaje del territorio nacional dominado por los grupos del crimen organizado, es una forma de ir preparando el terreno para presiones, para un intento de Estados Unidos de apretarle más a México en estos terrenos. Algo se está oyendo, precisamente algún micrófono o algún ruido muy fuerte. Pero bueno, Guadalupe, adelante, por favor. Sí, claro, por supuesto, estamos entendiendo lo que está sucediendo. Por un lado, tenemos una administración con un gabinete muy diverso, con caras cafés, con indígenas, con una aproximación a los derechos humanos de Estados Unidos y más las administraciones demócratas. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor en este sentido. Es una administración belicista, y si nosotros sabemos cuáles fueron las coaliciones que hicieron posible la victoria de Joe Biden con relación a Donald Trump, sabemos que Bush y los neoconservadores están dentro de esta coalición que está gobernando los Estados Unidos, y además con derechos humanos, ambientalismo y diversidad e inclusión, para así tener una capacidad de ellos estar de alguna forma consolidados como un país que defiende derechos humanos. Tienen el yugo del puño de hierro del belicismo, pero por otro lado se justifican con esta cuestión de los derechos humanos, cómo manejan también a las ONGs, cómo las utilizan también para poner presión, porque por un lado está el Comando Norte diciendo que nosotros no tenemos capacidad, de alguna forma, como también dijo Víctor, me parece que administraciones republicanas o demócratas han utilizado esta idea y esta retórica de que en México los mexicanos no pueden hacer nada, todo está fuera de control. En realidad el narcotráfico está dominando, y para ellos es algo muy importante. Por eso es carteles, hay que entender esto, ¿no? Porque cómo pueden justificar su entrada, su intervención solamente utilizando la palabra drogas o migración, porque es una palabra de seguridad nacional para ellos, la cuestión migratoria y la cuestión de seguridad. Entonces definitivamente esta nueva manera, este nuevo acercamiento, además si te fijas, Joe Biden dice una cosa, parece este viejito bonachón, diverso, y el viejito bonachón, la mujer, la vicepresidenta, también cercana a las causas radicales, a las causas de izquierda, relacionada con las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley. Y al final pues tenemos al Comando Norte, el jefe del Comando Norte, que quienes se ven las operaciones en América del Norte. México está dentro de esta lógica, ¿no? Ya están preparando muy probablemente este camino para presionarnos en varios aspectos. Podríamos después hablar, porque algunos de los temas que vamos a tratar va a tener que ver con esto, con el sur del país. Por un lado, creo que esta cuestión de continuar lo
que sucedió durante las administraciones de Bill Clinton, de Barack Obama en particular, nos puede decir hacia dónde puede ir esta relación hacia dónde nos lleva esta retórica, ¿no?, de que México no puede controlar su territorio y que esto representa un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Me preocupa bastante estas declaraciones de Triángulo Norte, de Comando Norte. Bien, gracias, Guadalupe. Creo que en el turno sigue Ricardo sobre este mismo tema. ¿Cómo ves el asunto de estas presiones? ¿Estará preparando Estados Unidos un buen apretón a México en materia de narcotráfico y crimen organizado, y por eso se dan este tipo de declaraciones, Ricardo? Siempre se han dado, Julio, porque, por ejemplo, hay que recordar que desde, no sé, con Felipe Calderón, el Pentágono, particularmente en aquel momento, hay una declaración de Janet Napolitano, que era la encargada del Departamento de Seguridad Interior, que calificaron a México como el Estado fallido. Posteriormente hubo otras informaciones en el sentido, precisamente en este contexto de la evolución del crimen organizado en México y del control territorial, que para Estados Unidos está perdido por parte del gobierno federal, no de ahora, sino desde hace muchos años, incluso, insisto, desde el gobierno de Calderón se manejó esto. Hablaron de aquello que denominaron la insurgencia criminal, que no era otra cosa a lo que se referían, era al avance que ya tenía y el control que ya mostraba el crimen organizado en buena parte del territorio, ¿no? Y obviamente se referían a que en estos territorios, por ejemplo, Tamaulipas, Guerrero, es decir, los que han sido epicentro de violencia y donde está, digamos, trastocada la gobernabilidad desde hace tiempo, pues se generaron condiciones de vacío de poder, una ausencia del Estado que causó digamos, el caldo de cultivo para que el crimen organizado se posicionara en estas zonas. Sobre todo lo que coincide con esto que declaró Van Herk, en el sentido de que, bueno, les preocupa mucho que problemas como la inseguridad pública, el despliegue de cárteles del narcotráfico, la violencia, pues les está impactando a la frontera con su país, ¿no? Pero también hay que precisar que no solamente se refiere al caso de México, habla de Centroamérica, habla de problemas de Sudamérica, que también se están generando condiciones para una migración cada vez más problemática hacia Estados Unidos. Él habla, bueno, mientras no se resuelvan los problemas torales, coyunturales, como es la seguridad, como es el tema de las inversiones y el empleo, pues bueno, siempre va a haber esta migración que a ellos les preocupa muchísimo, ¿no? Ahora, lo cierto es que pareciera, digo, entrando ya en el terreno de la interpretación, que no me gusta mucho más partir de hechos, pero bueno, en este terreno de la declaración de Van Herk, pareciera como si en efecto se estuviera preparando un replanteamiento de las políticas de seguridad en el continente, que le preocupa muchísimo a la administración actual de Joe Biden, y que obviamente desde la administración de Trump se viene planteando una suerte de inconformidad con la política de seguridad que lleva el gobierno de López Obrador, sobre todo porque no ven condiciones, no ven una política antimafia realmente clara, de combate al crimen, y que por esa razón la violencia no ceja en el país. Creo que pudiera verse esta declaración del Pentágono, de estos hombres del Pentágono, como quizá el adelanto de una discusión más amplia y de fondo que pueda darse en materia de seguridad y en materia de migración próximamente. Muy bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, como luego dicen, ¿nos estará tendiendo la camita a Estados Unidos para luego dar el golpe? Sí, yo creo, mira, me parece interesante lo que dice Ricardo en términos de plantear
un modelo distinto de seguridad para el continente. Habría que reflexionarlo, me parece que es parte de la tarea, pero que ese modelo seguramente estará arraigado en lo que ha sido ese modelo de securitización por parte de Estados Unidos del continente para mantener el control territorial y, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, generar condiciones para la explotación de recursos naturales, ¿no? Yo creo que esto es muy importante señalarlo, ¿no? Este personaje, Glenn Van Herk, hablaba también sobre el tráfico de indocumentados, sobre el tráfico de drogas, ¿no? De una manera muy poco clara, abstracta, que recuerda este discurso que lamentablemente ha sostenido el espacio de poder militar, industrial, este grupo de poder que en muchos sentidos genera condiciones de gobierno o de gobernabilidad en Estados Unidos, ¿no? Quisiera yo señalar también que la gran presión que puede venir hacia México en estos momentos de manera muy concreta tiene que ver con el asunto de la migración. Estamos en una situación realmente muy diferente en términos de las dinámicas migratorias que se han dado en nuestros países en las últimas décadas. Después de las caravanas, lo que está ocurriendo en estos momentos es una migración masiva, una migración que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad y que tiene como un reflejo claro de esta pues realidad lo que ocurre con los menores que viajan solos, menores que son muchos adolescentes, otros son niños y que representan esta condición de verdadera desesperanza que se vive en los países del Triángulo Norte. No podemos olvidar tampoco que en las últimas semanas, sobre todo en la semana anterior, en México aumentaron las redadas por parte del Instituto Nacional de Migración y de las Fuerzas Armadas en contra de migrantes, sobre todo en el tren, en la llamada Bestia, que vuelve a ser un vehículo para la transportación de estos migrantes desesperados. Tampoco podemos olvidar la condición de violencia política, de violencia y de hambre que hace viajar a estas personas después de las tormentas sufridas el año pasado, de los huracanes sufridos en esta región. Y bueno, esa presión me parece que tiene que ver con exigir a México que no abandone su tarea de control migratorio, de persuasión violenta, que estableció desde hace 3 o 4 años bajo la bota de Trump, pero también con la quiesencia del actual gobierno, ¿no? Lamentablemente creo que esta es la realidad. Uh-huh. Otra presión pues tiene que ver con lo que también este personaje, el jefe del Comando Norte, llamaba de esta relación inmejorable, una relación militar fantástica, sí, con el ejército mexicano de ese tamaño. Esto vuelvo yo a retomar lo que aquí hemos señalado de cómo el ejército pues acaba cumpliendo un rol político en nuestro país, pero cómo también sin duda el asunto y la estrategia de la guerra contra las drogas quizá tenga ahora otros matices, pero vemos que vuelve a tener una enorme fuerza porque al final de cuentas es parte de una estrategia de expansión y neocolonial por parte del gobierno de Estados Unidos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe, pues en estos días sobre todo lo que está en la mesa de la discusión pública son estos falta de entendimientos, confrontación entre el presidente de la República y porciones del Poder Judicial Federal, es decir, los jueces en tela de juicio y con una retórica muy fuerte del presidente de la República. Además, se han iniciado los procesos legislativos para las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves este tema de los jueces sujetos a juicio?
Bueno, es un tema complejo porque sí hay pros y contras de estas propuestas. Sin embargo, se entiende desde el seno del poder lo que está sucediendo. El Poder Judicial es el instrumento de la oposición, de alguna forma, para detener el avance del gobierno de la Cuarta Transformación en realidad. Por un lado, también tenemos que reconocer que el papel de los jueces, el papel del Poder Judicial mexicano en las administraciones pasadas ha sido deplorable. Las cuestiones de nepotismo, de corrupción, que están consideradas en esta propuesta de ley, pues tiene por qué, Obviamente hay una confrontación muy fuerte y el presidente se va de lleno cuando, por la cuestión de la reforma al sector eléctrico, pues viene un juez y la quiere parar, ¿no? Y de ahí se agarra la oposición. Entonces, finalmente es una lucha política, pero tiene bases, tiene fundamentos importantes, porque además los jueces, si nosotros podemos leer muchas de las decisiones que han tomado en épocas pasadas, pues es pura protección, amiguismos, protección a empresas. Creo que el contenido es importante. Entiendo que debe haber pesos y contrapesos, pero obviamente también entiendo que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene la capacidad de hacer esto y el presidente tiene la capacidad de esto que se lo dieron los ciudadanos, pero no por eso también se está viendo que hay una parte de la población que no está siendo de alguna forma escuchada. Sin embargo, pues lo entiendo, es una lucha política y me parece que el contenido es importante. La cuestión de la reforma a la Fiscalía General de la República es un poco más complejo de entender, porque por el lado de los derechos humanos también tendríamos que ver quiénes son las ONGs que están siendo, o de alguna forma que habían ejercido también presión con la agenda de los desaparecidos, que me parece una agenda importante. Los derechos humanos son importantes, pero también la cuestión de la fiscalía que sirva fue utilizada de alguna forma para presionar al gobierno de México y ha sido utilizada para que la sociedad civil, liderada por ciertos grupos, pueda ejercer también una presión de otro tipo. Por un lado está la cuestión del narcotráfico, de la falta del control territorial, pero por el otro lado está la agenda de derechos humanos, y quien empujó estas agendas de desaparecidos también pertenece a un grupo importante de ONGs a nivel internacional, obviamente con base en los Estados Unidos, y también el presidente quiere ponerle un alto, ¿no?, a toda cuestión que lo pueda presionar, que de alguna forma sí está siendo muy mal visto por las organizaciones de derechos humanos, que también están bastante bien vinculadas a ciertos países o a ciertos grupos que, bueno, tienen el deseo de resultar un contrapeso al gobierno mexicano. Entonces yo creo que el contenido es interesante. En el tema de la Fiscalía General de la República, pues sí está un poco más, se pone en duda este tipo de cuestiones, pero por el otro lado también la sociedad civil internacional ha sido un instrumento importante del gobierno estadounidense para poner presión al gobierno mexicano siempre, ¿no? Por un lado colabora con el Pentágono, colabora con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero por otro lado las ONGs, que también están vinculadas al gobierno de Estados Unidos, ejercen presión. Es interesante lo que está haciendo el presidente, pero sí, la reforma al Poder Judicial me parece que tiene un fundamento interesante, ¿no? Y si no se usa como instrumento político, si se usa como se debe de hacer, ver que todas estas cuestiones de corrupción, de nepotismo, no sucedan, y no solamente a los jueces que te están poniendo una piedra, pues sería interesante. Gracias. Gracias, Guadalupe. Y un día de estos hay que detenernos un ratito en esto que comentas sobre las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, su financiamiento, su patrocinio, su función. En México estamos pues muy cargados de presuntas representaciones de la sociedad civil, que uno no entiende quién o cómo los nombró como representantes de esa sociedad, y las ONGs, que han tenido también un papel muy peculiar en todo esto. A ver si en un próximo programa nos detenemos un poco en esta función de las ONGs. Pero, Rick, sí, perdón, ¿ibas a decir algo?
Quería decirte, si te parece que algún día hablemos de esto, conozco muy bien ese tema y he hecho ahorita mucha investigación sobre el financiamiento y sobre quién es quién. Me encantaría participar, si tienes un espacio, yo feliz. No, claro que sí, precisamente lo hago a partir de lo que dices y pensando en tu participación en esa reunión. ¿Cómo no, Guadalupe? Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de los jueces en tela de juicio, pros y contras de lo que está haciendo el presidente de la República y el Poder Judicial de la Federación? Mira, Julio, yo creo que todo lo que conlleve transparencia y realmente conocer el trasfondo de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial es sano para el país. Sin embargo, en este momento, bueno, no de ahora, pues, desde que empezó la administración de López Obrador, hemos visto una lucha de poder con el Poder Judicial, el Poder Presidencial. El Poder Judicial de pronto pareciera no ser un poder vertical, sino un poder que de pronto se pone al servicio de grupos opositores que utilizan las vías legales para detener los proyectos importantes de la actual administración. Y en realidad los temas de justicia lamentablemente se han vuelto políticos, ¿no? Se han vuelto lucha política, donde realmente queda de lado lo que yo llamaría la línea de verdad. ¿Tiene razón el presidente o tienen razón los jueces, ¿no? Entonces habría que ver, yo creo que con un poco más de sentido, si este frenón a la reforma del sector eléctrico tiene razones de fondo, como también analizar si realmente todos los amparos que por momentos detuvieron la obra del aeropuerto tuvieron razones legales de fondo, o lo que se ha hecho incluso con el Tren Maya, donde también han llovido amparos y los jueces los han otorgado al mayor. Pareciera como que se tratara de ponerle, como dice Guadalupe, piedras o meterle el pie a la cuarta transformación, y esto obviamente pues le ha picado el orgullo al presidente, a grado tal que, bueno, dice, pues si no se detienen los amparos, pues vamos a llevar a cabo una reforma constitucional, porque el proyecto de reforma del sector eléctrico irá para adelante. Entonces todo esto es la arena política, es lo electoral, pero ahora, de que se necesita meterle la lupa al Poder Judicial, a mí me parece que sí es necesario. Es decir, ha habido muchos casos de corrupción, muchos casos de jueces enriquecidos de la noche a la mañana, y otros que están sirviendo presuntamente a intereses de la derecha, a intereses empresariales, que tienen a su vez compromisos con el sector energético, y que, bueno, pues no quieren perder sin duda estas fuentes de negocios y de enriquecimiento. Me parece que, bueno, es importantísimo que se revise de fondo qué está pasando en el Poder Judicial, aunque esto también se preste pues a aquello de que el presidente quiere controlarlo todo, ¿no? Le cuestionan que, pues, así como nada más da órdenes en el Congreso, pues lo mismo quiere hacer en el Poder Judicial, que sin duda, bueno, se ha mostrado aparentemente como un contrapeso de este llamado poder absoluto de López Obrador, pero que al mismo tiempo dejan entrever intereses, un tufo a corrupción, que me parece que todavía no nos queda muy claro realmente a qué intereses están obedeciendo, si a los intereses particulares, empresariales, o a los intereses de la justicia. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de los jueces a juicio y todo el contexto que hemos estado hablando ya con Guadalupe y con Ricardo? ¿Qué opinas tú, Víctor? Mira, yo creo que este par de leyes que representan acciones políticas significativas, tanto la ley orgánica del Poder Judicial como la ley general de la
Fiscalía General de la República responden a una necesidad fundamental de transformar lo que podemos considerar la administración de la justicia por una parte y la procuración de la justicia por otra. Uno de los problemas más tristes que se viven en México tienen que ver precisamente con estos dos ámbitos. En cuanto a la actuación de los jueces, ya lo decía Ricardo al inicio de esta emisión, ¿no? Nosotros somos viejos reporteros, veteranos del asunto de andar taloneándole en los estados del país y documentando tristes historias de injusticia, ¿no? Y eso lo hemos hecho en dos niveles. Un nivel que tiene que ver con lo que llama Eduardo Galeano la justicia de los nadie, ¿no? Esos nadie, que son los pobres, que son los jóvenes, que son las personas que en este país sufren diferentes realidades discriminatorias y que lamentablemente llenan las cárceles, víctimas en muchas ocasiones de la venialidad de los jueces y de este sistema de procuración de justicia enormemente corrupto. Y otro ámbito que hemos documentado también a lo largo de los años tiene que ver con la actuación de jueces a modo que responden a intereses económicos, políticos muy fuertes, ¿no? Sin duda, este es un ámbito que tiene que contemplarse ahora y que está en relación con lo que podemos considerar el futuro de casos tan representativos de lo que fue la operación del negocio de la política en nuestro país, en donde quizá podamos ver sujetos a proceso, a personajes políticos de la más alta investidura, ¿no? A los presidentes, a los secretarios, lo cual todavía no vemos más allá, con excepción de Rosario Robles. Pero me parece muy importante en términos de la ley orgánica del Poder Judicial que se establezcan tres elementos claves, ¿no? Que se busque abatir la corrupción, que así se castigue al corruptor, también a la empresa, como al corrupto, a las empresas o a los grupos políticos. Eso es muy importante. Lo otro, que no es cosa menor en estos ámbitos, pero que tiene que ver con el asunto del nepotismo, ¿no? El que en un juzgado y en todo este poder judicial estén los parientes, los primos, los cuñados, los familiares en los distintos juzgados. Y lo otro que también es muy importante en esta realidad social son lo grave de los problemas de acoso sexual que se dan en ese ámbito. Ahora, en cuanto a la ley de la Fiscalía General de la República, yo creo que hay varios asuntos que me parecen importantes destacar como avance, ¿no? Me parece muy importante y creo que al final de cuentas el no deslindar a la Fiscalía General de la República de tareas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, sobre todo en el asunto de la búsqueda de los desaparecidos. No podía hacerse a un lado la Fiscalía General de la República como se pretendió en algún momento, porque al final de cuentas la búsqueda es con vida. Y así debe establecerse. ¿Cuál es la mayor carencia que yo veo en esta nueva ley para la Fiscalía General de la República? Y si me apuran, es un poco la mayor carencia que yo veo en el proyecto político de la Cuarta Transformación. Y es esta desvinculación de actores sociales provenientes de la sociedad civil, lo mismo organizaciones no gubernamentales que distintos sectores que hemos trabajado a lo largo de muchos años por una transformación de fondo de este país. Ahí está uno de los, o el mayor talón de Aquiles, desde mi punto de vista, del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero en el caso de la Procuraduría o de la Fiscalía General de la República, es grave si también tomamos en cuenta que tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos desaparecida, lo que quiere decir que no establece ninguna relación con estas organizaciones que son fundamentales, con estas organizaciones que es cierto, han sufrido desde mi punto de vista una transformación de ser organizaciones, y será motivo de reflexión que comparto y que Guadalupe tiene toda la razón en señalar con un tema de enorme interés, pero yo vuelvo,
organizaciones que en su momento fueron generadas en muchos ámbitos, desde la sociedad civil, desde la Iglesia Católica, y que han ido cobrando otros elementos. Hay también lo que podemos considerar centros de pensamiento, pero el nuevo fenómeno hoy es un fenómeno muy refrescante para la realidad de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, es la aparición, y lo voy a decir como ellas lo dicen, la aparición de colectivas de defensa. Claro. Esto es determinante, y obviamente sí, pues no hay ninguna relación establecida por parte de la Fiscalía General de la República ni de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien. Quizá Alejandro Encinas tiene algún puente con estas organizaciones. Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe, pues ya está encima el proceso electoral. Siempre hay agresiones y violencia en cada 3 años, 6 años que se dan estos procesos, pero en esta ocasión pareciera más marcado el hecho del amago de los grupos delictivos respecto a precandidatos que les gustan o no como perfiles políticos. Recientemente acaba de suceder el asesinato a tiros de armas de fuego y calcinado en su vehículo de un precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, en Chiapas. Pero como eso, ha habido varios ejemplos de este tipo. ¿Qué tanto puede el crimen organizado fungir como un instrumento de presión o de veto político electoral en un país en el que se está jugando tanto en estas elecciones intermedias, como es el de definir hacia dónde camina nuestro país, si continuidad con el proyecto obradorista, con mayoría en la Cámara de Diputados, es una hipótesis, o bien que le arrebaten esa mayoría para que no procedan las propuestas y los proyectos que pueda tener este movimiento llamado 4T. ¿Cómo ves, pues, la función operativa del crimen organizado como promoción o como veto de candidaturas electorales en México? Muchas gracias. Me parece este tema tan relevante por muchas cuestiones. Este fenómeno no es nuevo y se ha ido, este deterioro, este asesinato a precandidatos y a candidatos en las diferentes elecciones, por lo menos en las anteriores 3 elecciones, en la del 2018, la de 2015, la del 2012. Yo recuerdo que ya en 2012 era un elemento que habría que estudiar. Por otro lado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con delincuencia organizada? Esto también es muy importante definirlo. ¿Por qué? Porque probablemente en un país tan polarizado, en un país ahora donde tenemos una fuerza política dominante, y estoy diciendo esto porque ya ha sido usado antes, pero con una fuerza política dominante, pues ¿quién mató a los candidatos? El crimen organizado para establecer el control del territorio. Yo he estudiado varios años delincuencia organizada y con el paso de los años me doy cuenta de que el crimen organizado no son estos grupos necesariamente que se dedican al tráfico de drogas, estos entes que son de alguna forma a veces invisibles y que matan a todos y que tienen la capacidad de poner o quitar candidatos. Muchas veces la misma policía es parte de la situación, pero no es de que ellos estén no es de que los cárteles estén sobre la policía, es una relación mafiosa, es una relación endémica que cada quien va aprovechando por el lado que quiera, ¿no? Tú le puedes pagar a un grupo que se dedica a matar y eso es delincuencia organizada. ¿Qué tanto control tienen o qué tanto estamos hablando de políticos que quieren ponerse en ese lugar y que contratan a un matón para que los haga que se mantengan ahí? Por eso habría que estudiar mejor este fenómeno que ya lo hemos visto en las elecciones pasadas, que se empieza a incrementar el número de candidatos o de precandidatos que son asesinados por la delincuencia organizada. Tendríamos que ver uno por uno de los casos. Y eso también nos refleja la falta de capacidad de investigación y de voluntad política para poder resolver los crímenes en el país. Creo que eso va más allá que centrarnos en la capacidad que tiene el narco de poner y quitar candidatos, sino más bien la incapacidad que tiene el gobierno de México para investigar los homicidios, que esto es muy, muy, muy importante y en época política también. Gracias. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo,
¿Qué va a pasar en estados? Digo, pienso simplemente en Tamaulipas, donde, como bien sabes y como bien has documentado en tus columnas y artículos de opinión, pues el predominio del crimen organizado en entidades como Tamaulipas, pero no solo Tamaulipas, sino muchos otros lugares. ¿Qué tanto corremos el riesgo de que ahora se potencie o se multiplique la presencia del crimen organizado en la integración de la próxima Cámara de Diputados, de gubernaturas, de presidencias municipales? ¿Cómo ves ese corrimiento, esa mayor asomo del crimen organizado en la política electoral mexicana, Ricardo Ravelo? Sí, Julio, mira, el narco, por citar solo, digamos, una de las expresiones más violentas de la delincuencia organizada, siempre ha tenido participación abierta en el tema electoral, en los procesos electorales, ¿no? He platicado con algunos candidatos que, por ejemplo, en Michoacán se bajaron, se dice comúnmente, del caballo porque el crimen organizado los amenazó y les dijeron, ¿sabes qué? Aquí no vas a ser tú, va fulano. Sí. Y entonces ante el poder del crimen, que obviamente defiende sus territorios con violencia, con el uso de armas de alto poder, pues bueno, muchos candidatos no tienen capacidad de poder enfrentar esta realidad dura, más todavía en territorios como bien citas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, que son bastiones del crimen donde han proliferado a la sombra del poder o prohijados por el poder diversos grupos criminales que, bueno, yo no descarto que detrás de estos haya grupos de empresarios, haya políticos también que utilizan esta figura del crimen organizado para generar terror, más en las épocas electorales, ¿no? Porque es una manera de inhibir el voto, es una manera de presionar a la gente para votar por determinado candidato, de tal suerte que ante esta realidad ya criminal o política o ambas, lo que se observa, y aquí coincido con lo que dice Guadalupe, es que no hay un trabajo realmente de investigación de fondo para desenmascarar a estos grupos. Y por otro lado, priva más bien la impunidad en casos como el que mencionaste de Chiapas, pero otros candidatos o precandidatos que han sido asesinados, pues también lamentablemente los expedientes se archivan y no conocemos realmente qué ocurrió en estos casos. Yo no dudo para nada, y además porque la misma realidad y los antecedentes así lo establecen, que el crimen organizado podría ser en estos territorios convulsos, podría ser el gran elector el 6 de junio próximo, ¿no? Va a operar directamente la elección, va a financiar candidatos, va a generar violencia como una manera de sembrar miedo, y obviamente ante esto me parece que ni el INE, ni la FGR, nadie, ninguna autoridad tiene un instrumento, un proyecto que pueda servir de dique de contención para frenar el dinero sucio en las campañas y para frenar la violencia. Eso es lo más preocupante, ¿no? En este caso, y sobre todo, bueno, si esto no se puede frenar, pues tampoco vamos a poder impedir que figuras ligadas al crimen puedan ser alcaldes o puedan llegar a ser gobernadores o incluso a legislar en los estados y a nivel federal, ¿no? Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta presencia dominante del crimen organizado en los procesos electorales, específicamente en lo que estamos viviendo en estos tiempos? ¿Qué opinas, Víctor? Mira, yo no quisiera que así fuera, pero digamos que podíamos hablar de las próximas elecciones con dos fenómenos graves, ¿no? Que podían ensombrecer la participación ciudadana, que podían darle un carácter y definir a estas elecciones. Por una parte, la realidad de la pandemia, que determina mucho, ¿no? Lo que pueden ser campañas, lo que puede ser la propia votación. Y por otra parte, lamentablemente sí, la presencia de sectores vinculados a lo que podemos considerar delincuencial, ejerciendo, como lo mencionaba Ricardo, como el gran elector.
Estoy de acuerdo también con Guadalupe que tenemos que revisar y tenemos que reflexionar sobre este elemento del crimen organizado. Precisamente el mencionar que personas víctimas de la violencia política fueron asesinadas o son intimidadas por el crimen organizado genera la impunidad. Hay un gran culpable, ¿no?, en esta narrativa, y ese gran culpable pues es el narcotráfico, cuando en el fondo los grupos de poder y de poder político disputan, no precisamente en las urnas, la hegemonía y la construcción, como lo hemos visto en el caso concreto del García Cabeza de Vaca, por ejemplo, o de Duarte, o del Duarte de Chihuahua y del Duarte de Veracruz, como hemos visto la construcción de auténticos imperios criminales, porque eso han sido. Y bueno, en ese sentido que esa violencia se centra lamentablemente a nivel de los municipios, es donde mayormente las víctimas de esta violencia pierden o han perdido la vida a lo largo de los años. ¿Y qué es lo que se disputa a nivel municipal? Bueno, se disputa por una parte lo que podemos considerar el recurso económico de los municipios, el recurso económico en el control de las obras, por ejemplo, ¿no?, las obras de infraestructura. Se disputa también lo que podemos considerar en algunos municipios, pues su situación geográfica determinante en lo que sí, sin duda, son rutas de trasiego de drogas o de tráfico de migrantes, pero también hay que mencionarlo, y esto es parte de una realidad que se ha documentado de manera extensa por parte del periodismo mexicano y de algunos reportajes internacionales. Bueno, también el control de las policías es determinante, y estas policías han funcionado en muchas ocasiones no solamente como el brazo ejecutor de grupos de crimen organizado, han sido ni más ni menos que el crimen organizado o expresiones del crimen organizado. Claro. Y creo que esta realidad será determinante, y lo es en lo que podemos considerar la geopolítica del México de hoy. Yo quisiera señalar también que esto no es ajeno a la estrategia de seguridad que puede existir en este país. Hay preocupación por ello y hay intentos de abatir o lo que podemos considerar esta violencia política que lamentablemente ha proliferado. Pero esto encuentra ¿cómo decirlo?, como dice Ricardo, pues un enorme dique en términos de la calidad de muchos de los candidatos, la calidad ética, claro, la calidad política, la calidad profesional. No, lamentablemente, como dirían los clásicos, las vacas están flacas, ¿no? Claro. Y a las vacas les falta ética también, ¿no? Bien. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Estamos ya en la parte final del programa, son las 2:57 p.m. Guadalupe, hay una crisis migratoria en la frontera norte. ¿Qué está pasando con los cambios operativos que ha ordenado Estados Unidos? ¿Qué sucede en México? ¿Cómo ves este tema, Guadalupe? Tu micrófono. Perdón. Sí. Tu micrófono. Perdón, es un tema que nos llevaría... Sí. ¿Ya? ¿Ya me pueden escuchar? Ya, adelante. Perfecto. Es un tema que nos llevaría quizás todo un programa. Voy a tratar de ser muy breve, pero es un tema importantísimo. Joe Biden está dando unos mensajes como muy encontrados. Por un lado dice fronteras abiertas, pero por otro lado deja cerradas. Estuve recientemente en la ciudad de Tijuana, hace un par de semanas. Llega un campamento al Chaparral. ¿Con quién llega? Con algunas organizaciones de la sociedad civil, americanas, obviamente, todas ellas. Tenemos un par de campamentos. Entonces, por el otro lado, parece ser que hay también
grupos muy bien organizados que debido al mensaje de Joe Biden están organizándose desde Centroamérica y también desde Nicaragua, porque nosotros revisamos algunas de las plataformas electrónicas para llamar a los migrantes a ir para el norte. Podemos ver que algunos servidores están inclusive en Nicaragua. Es muy interesante, no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo, pero lo que sí es cierto, y los números lo dicen, es que el incremento en las llegadas, en las aprehensiones, en los intentos de los migrantes no acompañados para llegar al norte es una realidad. Por un lado, Joe Biden está diciendo: vengan, pero no los acepto a todos, solamente doy como doy esta posibilidad a algunas personas, pero no la situación en los Estados Unidos está muy dividida. Él además está proponiendo la aprobación de una reforma migratoria comprensiva que va a dar la posibilidad de un camino hacia la ciudadanía. Entonces, obviamente, esto va a llamar a muchos grupos, y si hay grupos organizándolos para que puedan llegar, es una cuestión compleja. No entiendo muy bien qué es lo que se está buscando, qué es lo que busca la administración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque también está generando una pugna interna de la parte conservadora que no va a aceptar de ninguna forma que pase la reforma que él mismo está proponiendo. Habría que sentarnos a discutir este tema paso por paso. Sé que no tenemos tiempo y no quiero quitarles tiempo a mis colegas, pero creo que es un tema que hay que discutir paso por paso, y cada uno de los actores. Es un tema importantísimo que a México tiene repercusiones grandes. México va a tener o ya está empezando a mandar va a llegar a mandar a la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración, y bueno, obviamente va a haber la crítica internacional. Es un tema muy importante. No quiero extenderme un poco más para dar espacio a los colegas. Gracias. Bueno, gracias, Guadalupe. Pues ya estamos dejando los temas para siguientes programas, porque efectivamente hay que entrarle luego a este tema. Sobre lo mismo, ¿qué opinas, Ricardo Ravelo? Bueno, eso, como dice Guadalupe, es un tema muy elástico, ¿no? Pero yo solamente quiero recordar que está pendiente un proyecto importantísimo en este tema migratorio que, pues, aparentemente pondría, pues, cierta solución al flujo migratorio que viene de Centroamérica, y que me parece que fue un proyecto muy, muy trascendente que se planteó en la administración de Trump, es la inversión que se planteó para los países centroamericanos que tienen graves problemas económicos y de empleo, y que esta ha sido históricamente el principal detonador de la migración masiva hacia Estados Unidos, que tanto le preocupa hoy a Estados Unidos por su seguridad, etcétera. De tal manera que me parece que en esta administración se tiene que retomar, porque en realidad se hablaba de no utilizar la cortina de la fuerza, sino la cortina de la inversión, que permita que estos miles y miles de migrantes se puedan quedar en sus lugares de origen empleados, para que no tener que salir a arriesgar la vida cruzando por distintos países y enfrenten situaciones como lamentablemente ocurrió recientemente en Camargo, ¿no? Pero creo que el punto toral de una posible, si no solución, sí solución parcial a esta preocupación estadounidense, es que, pues, el gobierno mexicano plantee la urgencia de que se requiere realmente la inversión en esos países, como una medida que por lo menos le impida a Estados Unidos exigirle a México el uso de la fuerza vía la Guardia Nacional en la zona fronteriza más porosa, que es la del sur, o a través de otras corporaciones, que, como dice Guadalupe, esto cuando ocurre, pues genera mucho cuestionamiento internacional, justamente porque México echa los recursos de su fuerza de seguridad, en lugar de contener la violencia del crimen, para detener las oleadas de migrantes. Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta ronda de participaciones en esta mesa del jueves 18 de marzo. Y bueno, pues sobre el mismo tema, Víctor, lo que es tu opinión, por favor. Sí, yo estoy convencido de que hay tres elementos muy importantes
para atender la realidad migratoria. Y estoy convencido de que tiene que ser desde una perspectiva pues en la que participen distintos países y participen también, perdón por la expresión que parece de política dominguera, pero en la que participen diferentes sectores sociales, ¿no? Es importante lo que dice Ricardo de retomar aquel plan de desarrollo propuesto al inicio de la gestión de López Obrador, asumido por la propia CEPAL, de atención y de inversión a estos países del Triángulo Norte, en donde lamentablemente las opciones de vida cada vez son más escasas, y lo digo así, opciones de vida. Lo otro que es muy importante y que se tiene que entender es que puede realizarse una migración ordenada. El plan Bracero por muchos años funcionó a mediados del siglo o en la primera parte del siglo pasado. Esto puede ser retomado, esto puede ser instrumentado. Lamentablemente, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, las visas autorizadas, las visas de trabajo para migrantes, trabajadores de estos países, sobre todo mexicanos, adolecen de muchos problemas de corrupción y de malos manejos por parte de los empleadores y del propio gobierno de los Estados Unidos, en un diagnóstico realizado por el propio Departamento de Estado que se puede consultar. Y hay otro elemento más, es un elemento que me parece se tiene que tomar en cuenta y que no es atendido, es un elemento del que se habla muy poco. Sí, no hay duda de que la fuerza de trabajo que generan nuestros países hace falta a lo que podemos considerar la economía estadounidense. ¿Qué sería de la dorada California sin la mano de obra mexicana? ¿Qué sería de la Nueva York, de esta nueva Babel, sin la mano de obra de los constructores de los edificios? En fin, ¿qué sería de los servicios? ¿Qué sería de las empacadoras de carne, ¿no? En muchos sectores la mano de obra de nuestros países es determinante. Pero ¿qué ocurre con las remesas en nuestros países? Las remesas en nuestros países no son empleadas en lo que podemos considerar proyectos productivos que realmente impacten la economía y la transformen. ¿Por qué no pensar en la generación de proyectos, de empresas sociales, de cooperativas, que a partir de ellos se den? Ya hay ejemplos de ello en Guatemala de manera más destacada, y creo que esto podría implementarse también a nivel continental. Bien, pues muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a los compañeros en esta mesa segura, esta mesa del jueves 18 de marzo. Gracias, Guadalupe, bienvenida, qué placer, qué gusto de que estés con nosotros. Gracias y buenas tardes. Realmente. Muy bien, gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. No, gracias, Julio, buenas tardes. No me despido, es decir, vamos a seguir aquí, yo espero que con Guadalupe de próximas mesas, muy interesantes sus puntos de vista, y bueno, pues un saludo afectuoso también a Víctor y al auditorio que nos escucha. Claro, gracias, y claro que el deseo es que Guadalupe siga con nosotros en las próximas mesas, es lo que deseamos. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, bienvenida Guadalupe, y gracias al público que nos ha escuchado, y qué bueno verte en acción, mi querido Julio, me da mucho gusto que estés en acción. Muchas gracias. A ustedes también, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas tardes.